y quizás empezar retomando que la semana pasada fuimos confrontados, varios de nosotros, porque lo hablamos en los martes de oración, que quizás la palabra nos confrontó un poco con el tema de Josafat, este rey que logró discernir cómo actuar en medio de una amenaza de guerra en contra de su pueblo. Realmente era un tiempo difícil para ellos y este hombre, pues al ver que era un asunto ni siquiera personal, era un asunto nacional, tuvo una visión nítida de lo que era correcto hacer. Entonces él se rindió al Señor, clamó a él, proclamó ayuno, postró su rostro en tierra, lo escuchó y luego cuando el Señor le habló, pues él logró celebrar anticipadamente la obra de Dios. Ellos pudieron celebrar antes de que el Señor les diera la victoria. Este actuar de Josafat puede parecer un poco lejanos a nuestro actuar y esto debe llegar a preguntarnos por qué nos cuesta tanto confiar en el Señor. ¿Por qué nos asombra tanto que un rey haga lo que hizo, por qué nos cuesta tanto pensar, sí, que un rey haga lo que hizo Josafat? Porque no se nos es natural pensar que lo más lógico es que en medio de una dificultad o en medio de un asunto que amenaza nuestra seguridad o nuestra vida, podemos actuar como él actuó. Porque nos cuesta tener una visión clara de lo que debemos hacer en situaciones de crisis. Y creo que, bueno, ya llevamos 3 meses pensándolo, ya llevamos 3 meses en esta situación mundial de salud, social, etcétera, etcétera. Podríamos decir, llevamos más de 3 meses si sumamos el estallido social de octubre. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tener una visión clara acerca de lo que debemos hacer en una situación de crisis? Y lo digo como cristianos, ¿cierto? Como personas que amamos y confiamos en Dios. Entonces, con esto en mente, quisiera invitarles a que podamos leer en la palabra en el Evangelio según Marcos, capítulo 8, verso 14 al 21. Marcos 8, 14 al 21, y quisiera pedirle que si usted tiene su Biblia a mano o tiene su celular a la mano, pueda abrir la palabra, porque yo voy a leer el texto, pero a veces es importante que lo veamos también. Marcos capítulo 8, verso 14 al 21. Y dice así la palabra del Señor, verso 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la de levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Vemos este pasaje un poco distante al de Josafat, ¿cierto? Está Jesús con sus 12 discípulos en la barca y los discípulos están teniendo entre temor y entre una discusión porque no tienen pan suficiente. Para comprender este texto debemos remitirnos al contexto del Evangelio de Marcos, que lo voy a decir muy rápidamente. Este evangelio, como todos los evangelios, responden a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y si ustedes notan unos versículos después del que leímos en el capítulo 8, verso 27, ellos afirman que Jesús es el Cristo. Y esta es la declaración más importante que hacen los discípulos en el evangelio. En los primeros 8 capítulos, si ustedes siguen la secuencia del evangelio, evidenciamos una tensión respecto a la identidad de Jesús. Por un lado, Jesús le dice a quienes le identifican como el Cristo que no lo digan, y por el otro lado, él se manifiesta con repetidos milagros, prodigios y señales. Desde el capítulo 1 al 8 podemos observar repetidas liberaciones de personas que están endemoniadas, observamos sanidad de los enfermos, control de hechos naturales, así como la tormenta o como cuando Jesús caminó sobre el agua, inclusive
también el texto relata una resucitación, una niña muerta que es levantada. Es decir, que Marcos nos muestra que Jesús realmente es poderoso. Y los discípulos lo habían visto. Los discípulos habían caminado con Jesús y le habían acompañado en estos milagros. Ahora, este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 8, verso 14, resulta un poco irónico, porque los discípulos suben a la barca y tienen una preocupación esencial. Se les olvidó traer un pan. Se les olvidó traer pan suficiente. Solamente tienen uno. Y están discutiendo, están preocupados. Y la preocupación tiene que ver con la sensación de sentir de que les va a hacer falta una provisión tan esencial como el alimento. ¿Dónde está la ironía? La ironía es que los discípulos tomaron la barca justo después de un milagro, y no de cualquier milagro. Si ustedes miran los versículos antes del 14 dentro del capítulo 8, Jesús acababa de multiplicar por segunda vez el pan, y esta vez alimentó a 4,000 personas. Entonces, noten la ironía del pasaje. Jesús alimenta a 4,000 personas, los discípulos ya habían visto una alimentación de 5,000, toman la barca y luego se preocupan porque en sus maletas solamente llevan un pan y son 13 personas, los 12 más Jesús. Ellos acababan de presenciar la multiplicación de los alimentos, pero estaban preocupados porque olvidaron traer suficiente comida para el viaje. Lo que podemos notar en primera instancia en este pasaje es la tendencia de los discípulos, y yo me atrevería a decir de los seres humanos, de ver a Jesús desde los ojos de la escasez. Vemos el obrar de Jesús, pero nos preocupamos porque sentimos que nos hará falta algo. Quisiera repetir esto. Hay una tendencia de ver a Jesús desde los ojos de la escasez. Aunque vemos que Él obra poderosamente, aún sentimos temor porque sentimos que algo nos hace falta. A pesar que han presenciado señales, a pesar de que han presenciado prodigios, estos 12 hombres, seguidores de Jesús, le ven desde la escasez. No importa si participaron en la multiplicación de los panes. Recordemos qué fue lo que vivenciaron los discípulos en estos dos milagros, el de los 5,000 y el de los 4,000. Ambas ocasiones sucedieron en el desierto, lugar que en la Biblia denota dificultad y escasez. Por eso en ambas ocasiones los discípulos están preocupados. La primera vez se preocupan porque no tenían dinero para alimentar a 5,000 personas, y la segunda vez están preocupados porque no hay una tienda lo suficientemente cerca para ir a comprar comida para la suma de 4,000 personas. En ambos milagros, el actuar de Jesús es sencillo. Él bendice lo que los discípulos logran conseguir. En una son 5 panes, en otras son 7 panes. Y esto es suficiente para alimentar a toda la multitud. Y más que suficiente para la multitud, también sobra, y ellos recogen las canastas. Quisiera detenerme acá y que pudiéramos analizar otro patrón que vemos acá, el patrón de cómo obra Jesús, o el patrón de estos milagros. Primero, hay una preocupación del ser humano, ¿cierto? Hay una preocupación de los discípulos, y en esta ocasión es por dinero y por comida. Uno podría decir que cualquier parecido con la realidad, pues es coincidencia. Jesús les pide a ellos que consigan lo que puedan, ¿cierto? Y de alguna manera hay una participación de los discípulos, hay una participación del ser humano. En este caso, Jesús no multiplica a partir de la nada. No es que no existe nada y Jesús hace que aparezca un pan, sino más bien le dicen a los discípulos, vayan y consigan lo que puedan, que yo me encargo del resto. ¿Y dónde nace la preocupación de los discípulos? La preocupación de los discípulos nace porque al ojo humano no concuerdan los cálculos. Tengo esto y esta es mi necesidad, y matemáticamente no me coinciden lo uno con lo otro. No puedo alimentar a 5,000 personas con 5 panes ni a 4,000 personas con 7 panes. Pero lo interesante, lo lindo, lo precioso de esto es que Jesús toma eso poco que tenemos,
lo bendice y lo multiplica para que todas las personas puedan comer y para que alcance para todos, inclusive para que sobre. Quizás es importante para nosotros tener este patrón presente. No necesitamos ver a Jesús desde los lentes de la escasez, porque Él multiplica todo lo que nosotros tenemos. ¿Es poco? El Señor lo multiplica. ¿Es mucho? También lo va a multiplicar para más. Esta lección de la multiplicación, esta lección del poder de Jesús, era lo que el Señor estaba esperando que sus discípulos comprendieran, el patrón de la provisión y de la alimentación del pueblo. Si pensamos en un sentido amplio de la escritura, no era la primera vez que Dios alimentaba al pueblo con el pan. Recordemos, en el desierto, en Éxodo, el Señor les mandaba la provisión para cada día. Es más, el Señor lo enseña en el Padre Nuestro. Cuando oren, pidan la provisión, no de todo el mes ni de todo el año, sino la provisión de cada día. Lo que debe recordarnos que Jesús está preocupado por nuestras necesidades físicas, pero también está preocupado por nuestra necesidad espiritual, sin excepción alguna. La razón por la que la multitud estaba junta era porque seguían a Jesús y Jesús les daba el alimento espiritual a través de sus enseñanzas. Entonces Jesús está preocupado obviamente por la parte física de nuestro alimento y lo cotidiano y lo inmediato, pero también estaba interesado en darle alimentación a los 5,000 y a los 4,000. Hay un detalle muy importante que a veces pasamos por alto en estos dos textos, y es que en estos dos eventos de la multiplicación, el primer milagro de la multiplicación sucedió para los judíos, lo que hasta ese momento se conocía como el pueblo de Dios. Pero el segundo milagro sucedió para los gentiles, para aquellos que no son judíos y que en ese momento no eran considerados parte del pueblo de Dios. Sabemos que los judíos y los gentiles no compartían mucho, pero Jesús fue y buscó el escenario con los gentiles, alimentó espiritualmente a los gentiles y también hizo el mismo milagro con los gentiles. De allí la importancia de este detalle. Tenemos que comprender que la obra de Jesús no es para personas especiales, sino que es para todos. Él ofreció pan y enseñanza a todos. Y recordemos que en los evangelios Jesús le dio, por ejemplo, de beber a la samaritana, que no era judía, que no era del pueblo de Dios, y él estaba pensando en la humanidad entera y no en un grupo de personas especiales. Esto en cuanto a los milagros. Pero volvamos a la barca. Imaginémonos la escena, Jesús está en la barca, navegando con sus discípulos, nota que están preocupados porque no tienen sino un solo pan y les advierte algo que puede sonar un poco extraño en el relato. Y les dice así el versículo 15 del capítulo 8. Y les mandó diciendo, miren y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Noten que él al principio no les pregunta qué es lo que están hablando, él sabe lo que están hablando y les hace una advertencia que podría sonar un poco extraña. Guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Para entender esta expresión, tenemos que remitirnos otra vez al contexto del milagro de la alimentación de los 4,000 que está justo antes en el pasaje que hemos leído. Jesús hace el milagro, alimenta a los 4,000 y luego los fariseos lo abordan. Miremos el capítulo 8, verso 11, 12 y 13. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que lo leyera conmigo. Vinieron entonces los fariseos, después de que Jesús alimentó a los 4,000, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Ahí fue cuando se fue con los discípulos. Los fariseos también tienen una actitud irónica. Entonces notemos, hay una actitud irónica en los discípulos que están preocupados porque les falta pan, justo cuando Jesús había alimentado a 4,000 personas. Y los fariseos también tienen una actitud irónica
porque durante todo el ministerio de Jesús, de acuerdo al relato de Marcos, habían visto señales y milagros y prodigios. Es más, acababan de presenciar uno con la multiplicación de los panes. Sin embargo, no era suficiente para ellos todo lo que habían visto. Y ellos piden una señal del cielo que demuestre quién era Jesús. De acuerdo a algunos comentaristas, la expresión señal del cielo hace referencia no a un milagro como los que ellos habían visto, ni a un prodigio, sino hace referencia a una señal extraordinaria y apocalíptica. Y aquí quiero, digamos, hacer una diferencia. Jesús había sanado personas que estaban endemoniadas, tenía autoridad sobre los asuntos espirituales que por lo general los seres humanos no tenemos control. Tenía poder sobre la naturaleza, cosa que tampoco los seres humanos tenemos. Había sanado a un ciego de nacimiento, había hecho cantidad de sanidades, había sanado a un leproso, y aún así los fariseos pedían otra señal porque querían una señal apocalíptica o triunfalista. Y de acuerdo a algunos comentaristas, quizás lo que estaban pidiendo era señales como las que Dios había hecho para liberar al pueblo de Israel de la mano de Egipto. Sabemos que los fariseos y los judíos en general tenían la expectativa de que el Mesías les iba a liberar políticamente, mientras que Jesús llegó con otro rol y con otra expectativa. Quisiera pensar en que aquí vemos otra tendencia. Habíamos hablado de una tendencia de ver a Jesús desde la escasez, que fue la tendencia de los discípulos, y aquí vemos la tendencia de los fariseos, que quizás podríamos tenerla también nosotros. Es esta tendencia a no conformarnos con lo que Dios nos revela, a no conformarnos con la gloria de Dios, a no conformarnos con los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Queremos siempre algo más extraordinario. Pareciera que el milagro de la vida, que el milagro del pan en la mesa, que la provisión, que la sanidad de Dios, la damos por sentado, casi que es una obligación de Dios dárnosla. Y hemos perdido la capacidad de asombro y queremos más y queremos más y queremos más. No es suficiente lo que Dios ha hecho. En este caso, con los fariseos, por supuesto que Jesús podía haber hecho otra señal extraordinaria, pero él decidió no hacerlo y lo niega. Y le niega a los fariseos y les dice, esta generación no va a ver este tipo de señales. No porque el Señor no tuviera el poder de hacerlo, sino porque su plan perfecto tenía claro que Dios lo envió a la humanidad para la señal más grande y poderosa que hubiese podido tener la historia de la humanidad, y es la señal de la cruz. Esa sí que es una señal de los cielos. Jesús pudo haber hecho una señal política, pudo haberlos liberado del imperio romano o de las opresiones, pero Jesús tenía claro que su propósito era mucho más grande y mucho más trascendente, era la cruz. Esta cruz como señal del nuevo pacto que cumplía el primer pacto e inauguraba el segundo pacto para liberar a la humanidad. Y esta señal está por encima de una liberación política, que era lo que esperaban los fariseos. Estaba por encima de los triunfalismos. Debemos comprender que la intervención de Dios siempre tiene una visión más suprema de lo que nosotros podamos comprender. Señor, tú puedes hacer un clic y eliminar el coronavirus. Amén, que Dios puede hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué tiene el Señor para nosotros que no lo ha hecho? ¿Qué permite que pasemos por esto? El Señor no creó el coronavirus, el Señor no envió el coronavirus, pero sí está permitiendo que su pueblo atraviese por esto, y eso tiene alguna razón, y necesitamos discernir cuáles son las razones de Dios. Por lo tanto, los fariseos entran en el grupo de personas que no tienen entendimiento, que no ven.
Y ellos se parecen a la generación de los israelitas en el desierto, por allá en Éxodo. ¿Qué caracterizó a esta generación? Que fueron obstinados y desobedientes. Ellos vieron el poder de Dios a través de las plagas. El Señor abrió el mar en dos. Ellos fueron liberados de la esclavitud. Vieron el maná, tuvieron codornices, vieron que el agua fluía dentro de las piedras, pero ellos afirmaron conocer a Dios, hicieron un pacto con Dios, pero aún así no reconocieron el poder completo de Dios y por eso se quejaron y por eso anduvieron en desobediencia y por eso buscaron ídolos a quien aferrarse. Y por eso el Señor les dice, esta generación no va a tener esta señal. Y ojo con eso, porque no podemos decir que conocemos a Dios sin reconocer su poder, sin reconocer su gloria. No podemos decir que conocemos al Señor y estar andando en terquedad y siendo obstinados y desobedientes, porque eso nos va a llevar a la queja, porque eso nos va a llevar a la desobediencia y porque nos va a llevar a aferrarnos a ídolos de este mundo. Así que no podemos decir que creemos en Jesús y verlo desde la perspectiva de la escasez. La pregunta es, ¿qué es lo que ciega la vista de los fariseos? ¿Es la religiosidad? ¿Es el hecho de que Jesús alimente a los gentiles? ¿O es la necesidad del poder de Jesús en términos triunfalistas? Quisiera reiterar que Jesús se reveló como él consideró pertinente. Y su triunfo en el evangelio o en los evangelios ni siquiera fueron los milagros, ni los prodigios, ni las sanidades, ni las liberaciones. Su mayor triunfo, paradójicamente, fue la soledad de la cruz, en el que él dijo, hasta Dios me ha abandonado. Y fue el silencio de una tumba vacía. Su triunfo fue cuando las mujeres fueron a buscarle y encontraron que la tumba estaba en silencio y estaba vacía, porque así había liberado a la humanidad del pecado y de la maldad. Jesús le advierte a los discípulos, no sean como los fariseos, y utiliza una palabra que ha sido utilizada en diferentes contextos en el evangelio, en otros evangelios. No tengan la levadura de los fariseos. En términos bíblicos, la levadura ha significado corrupción y contagio con el mal. Al parecer en ese tiempo, el proceso de fermentación de la levadura permitía o hacía que el pan se contaminara con algo. Era un tema, digamos, de salud. Y se toma esta imagen en la Biblia para hablar de aquello que es corrupto, que aquello que infla, que aquello que contagia del mal, ¿cierto? Entonces Jesús les hace la advertencia, no sean como los religiosos fariseos que son contaminantes y no sean como Herodes, un hombre que en el evangelio se muestra como lleno de maldad, aquel que mandó a matar a los primogénitos, aquel que mandó a matar a Juan, era un hombre malo. Entonces no sean como aquellos fariseos que dicen creer en Dios y no lo creen, que son sepulcros blanqueados, y no sean hombres o mujeres llenas de maldad. Ellos son agentes contaminantes. ¿Y qué es lo que hace que sean contaminantes? Que son obstinados, que son tercos, porque no creen en Jesús, a pesar de ver sus señales y sus milagros. Es una palabra muy fuerte para los discípulos y es una palabra muy fuerte para nosotros. No podemos ser discípulos de Jesús y ser como la levadura. No podemos hacerlo. No podemos ser discípulos, seguidores de Jesús y ser agentes contaminantes por nuestra falta de confianza en el Señor. Entonces vemos que en esta cena los discípulos son comparados con dos figuras muy fuertes, Herodes y los fariseos, por su visión escasa, porque persisten en la incredulidad que nace de la necesidad inmediata. Un pan detona esta conversación. Los asuntos cotidianos y los asuntos terrenales les cega y les quita la mirada del foco esencial.
Y creo que nosotros en este tiempo, con todo lo que está sucediendo en el mundo, con la depresión económica, pudiéramos caer en esto. Hacer cuentas de lo que tenemos, hacer cuentas de lo que necesitamos y pues seguramente lo uno no va a ser relacionado con lo otro. Y ahí es donde necesitamos tener una fe potente que nace del conocimiento de quién es Jesús. Que lo terrenal y lo cotidiano no nos nuble la mirada de quién es Dios y quién es Jesús. Es por esto que Jesús les hace notar que la incredulidad proviene de un corazón duro. Y por eso les dice, ¿no entienden? ¿No comprenden? ¿Aún tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Y tienen oídos y no oyen? ¿Y no recuerdan? Jesús esperaba que sus discípulos hubiesen aprendido y que tuvieran un corazón sensible a la persona y a la obra de Jesús. Pero los discípulos son percibidos por Jesús como faltos de entendimiento, ciegos, sordos y con problemas de memoria porque no recuerdan. Esta sí que es una descripción fuerte. Jesús amaba a sus discípulos amaban a Jesús y aún así Jesús es duro y les pregunta, ¿acaso no ven? ¿Acaso no oyen? ¿Acaso no comprenden? Entonces, parece ser que la cotidianidad y las preocupaciones de lo inmediato habían encerrado a los discípulos en un pequeño mundo que es el mundo terrenal y por eso no logran ver más allá de las circunstancias. Ahora, tenemos que ser justos con los discípulos también. Los discípulos después confesaron que Jesús era el Cristo. En el Evangelio también siguen con dudas, pero después llega el Espíritu Santo y sus vidas toman otro sentido. Entonces, ante esta escena que leemos, deberíamos preguntarnos si tenemos esta tendencia de los discípulos. ¿Será que después de estos 3 meses de pandemia podemos afirmar que entendemos los planes de Dios? ¿Que nuestro corazón está sensible y que las durezas han cedido? ¿Que vemos a Dios en medio del caos y de la escasez? ¿Que lo escuchamos? ¿Que recordamos que Él ya ha obrado en nosotros y que va a seguir obrando? Si nuestra respuesta a estas preguntas es negativa o más o menos, pues déjenme decirles que Jesús nunca se bajó de la barca con estos discípulos. Él conversó con ellos, Él los confrontó, fue duro con ellos, pero Jesús nunca abandonó la barca. Más bien insistió para que sus discípulos aprendieran. A pesar de que le negaron, antes de morir, cuando Él resucita, busca a sus discípulos y les promete que va a enviar el Espíritu Santo y les envió perfectamente el Espíritu Santo. De los 12 discípulos, solo uno decidió bajarse de la barca y tomar su propio camino y sabemos cuál fue ese camino. Pero los 11 siguientes, sin tener las características, sin llegar a comprender todo, el Señor les envía el Espíritu Santo y después de esto en Hechos capítulo 1, 8, vemos que los discípulos comprendieron y caminaron y siguieron caminando con el Señor hasta su muerte. Desafortunadamente, en este instante, después de ver a Jesús obrar al subirse en esta barca, los discípulos habían reaccionado como personas que no creían en Jesús. Y vemos aquí otra tendencia de la cual debemos cuidarnos. Los discípulos, a pesar de ver los milagros de Jesús, no estaban familiarizados con un Dios poderoso o con un Jesús poderoso. Y por supuesto que cuando nosotros caminamos la vida sin contemplar el poder de Jesús, no podemos culpar a Dios porque Dios es poderoso todo el tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es la dureza de nuestro corazón que no permite que lo veamos y que lo experimentemos. Vemos la gloria de Dios, pero no esperamos la gloria de Dios. No anticipamos la gloria de Dios porque vivimos con la visión de un Dios limitado, de un Dios escaso,
quizás desde la perspectiva del déficit. La última ironía que quisiera mencionar de este texto es que el detonante de esta conversación en la barca es un pan. Y los discípulos tienen temor porque no tienen pan suficiente. Pero si pensáramos en una visión amplia de los evangelios, tenían al mejor pan dentro de la barca, porque Jesús estaba con ellos. Y no solamente quiero decir que podía multiplicar ese pan para todos, quiero decir que Jesús se autodefinió como el pan de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, 48, 51. Ya los discípulos habían escuchado, yo soy el pan de vida, y ellos ni siquiera lo recordaron. Solamente se fijaron en este pan que llevaban. En la última cena, Jesús mismo les enseñaría que Él es el pan que se partió y se compartió para alimentar a la humanidad entera. Y esto es mucho más grande que la alimentación de 5,000 judíos o de 4,000 gentiles. El pan de vida eterna alimentó a la humanidad entera. El pan de vida eterna alimenta a la humanidad entera. Y esto es lo que nosotros recordamos cada vez que compartimos la Santa Cena y cada vez que anunciamos con esto que el Señor vuelve por segunda vez. Como lo he mencionado, quisiera volver a recordar que los discípulos logran comprender este poder de Dios cuando viene el Espíritu Santo. Y si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, el Señor les dio la potestad, igual que a nosotros, a través del Espíritu Santo, de poder obrar con el mismo poder. Entonces los discípulos predicaban un evangelio poderoso. Ya lo he dicho muchas veces, Pedro pasaba, los discípulos pasaban y con la sombra de ellos la gente se sanaba. No eran ellos mismos, era el poder de Dios. El Espíritu Santo les permitió ver y les permitió experimentar a un Jesús poderoso. Y esa es la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Que nosotros podamos vivir y experimentar un evangelio de poder. ¿Qué pasa si el pueblo de Dios empieza a ver a Dios poderoso en este tiempo? ¿Qué pasa si el pueblo de Dios se pone rostro en tierra y clama al Señor y obedece al Señor y anticipa lo que el Señor puede hacer? Pues la gloria de Dios se puede extender sobre la tierra, como es el propósito del Señor. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Evangelio de poder, pero ojo, mis queridos hermanos, porque hay tendencias peligrosas que amenazan nuestra experiencia con Dios. Esta tendencia de la visión empobrecida y limitada, la tendencia a no asombrarnos por el obrar de Dios y siempre esperar algo más, siempre pensar que nos falta algo, yo merezco más de parte de Dios. Esto nos lleva a la falta de gratitud y esto nos impide servirle y nos lleva a la queja. Quiero hacer un paréntesis acá. En el Evangelio de Marcos, cuando Jesús sanaba a una persona, las personas quedaban tan agradecidas que no encontraban otra forma de agradecerle al Señor que proclamar el Evangelio y que predicar el Evangelio. Nosotros estamos acostumbrados a una visión tan religiosa que pensamos que predicar es el ejercicio que yo estoy haciendo hoy, un domingo en un púlpito para la iglesia, pero no, predicar el Evangelio es en todo momento, a toda persona, en todo lugar, en nuestros puestos de trabajo, en todo lo que hacemos. Y valga el anuncio, por eso queremos motivarles a que los que más puedan se inscriban a la escuela de predicación. No se trata de un asunto religioso, se trata de un asunto de gratitud. Les animo a que lean el Evangelio de Marcos. Cada vez que el Señor sanaba a alguien, esta persona quedaba tan agradecida que la única forma que encontraba para agradecer al Señor es servirle al Señor y proclamar el Evangelio. Pensemos en el Evangelio de Juan en la mujer samaritana. ¿Cuántas personas conocieron a Jesús por lo que el Señor hizo con ella? Por el perdón que el Señor tuvo con ella, por esta conversación. Entonces, cuando no nos asombramos de lo que Dios hace, nosotros tenemos falta de gratitud. Y usted quiere saber si tiene falta de gratitud, piense cuánto le sirve usted al Señor, cuánto usted predica al Señor,
cuánto se queja de la situación en la que está. Si se queja mucho, ya sabe cuánto es su gratitud. Si sirve poco, ya sabe cuánto es su gratitud. Al Señor, no a la iglesia, no a un pastor, al Señor. La tercera tendencia peligrosa es el corazón duro, ciego, sin entendimiento, sordo, que no recuerda quién es Jesús y que no recuerda lo que ha hecho en su vida. Si nosotros en este momento de crisis podemos recordar en nuestra historia el obrar del Señor y el poder del Señor en nuestra vida, tenemos que menguar entonces nuestra ansiedad. ¿Esta situación produce ansiedad? Por supuesto que sí. ¿Somos humanos para sentir temor? Por supuesto que sí. Pero cuando llega esta humanidad y llega esta ansiedad, entonces yo me siento y recuerdo quién es Dios, el creador de los cielos y la tierra, quien murió por mí, quien me liberó, quien me rescató, quien me sanó, etcétera, etcétera. Y ahí entonces puedo tener una visión más nítida de Dios. Y en cuarto lugar, una tendencia peligrosa es el no anticiparnos y el no tener expectativas de lo que Dios hará. Y hermanos, no podemos tomar esta situación tan pasiva. Necesitamos tener expectativa y anticiparnos a lo que Dios hará. Ahí este salmo nos recuerda cuando los judíos estaban en tiempo de cautiverio. Hay un salmo que dice, entonces cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, grandes cosas ha hecho el Señor. Este salmo no se escribió después de que el Señor los liberó, se escribió antes. Josafat no celebró después de que ganaron la victoria, celebró antes. Entonces, nosotros deberíamos alabar al Señor y anticiparnos por lo que el Señor va a hacer. Quisiera terminar, queridos hermanos, haciendo una referencia a que en el campamento de Caburga, el 31 de diciembre, nosotros hacemos un campamento. Quienes fueron a este campamento? En una de las predicaciones, no recuerdo si fue el pastor Ricardo o Julián que predicaron, pero llegamos a la conclusión de que el año 2020 iba a ser o hacía referencia a la visión oftalmológica 2020, a tener una visión clara de parte del Señor, una visión perfecta de quién es Dios. Esa fue la primera predicación también del año, para quienes lo recuerden. Pero cuando estábamos en el campamento y cuando estábamos en la primera predicación acá en el templo, nunca nos imaginamos que este 2020 iba a venir con todo lo que ha venido. Pero yo creo que el Señor sí lo sabía. Y yo quisiera traer a la memoria y traer a colación que el Señor nos habló en este campamento que tenemos que tener una visión 2020, una visión nítida de quién es Dios, a pesar de que sea un año tan desafiante para nuestra fe. Pero este es un tiempo, es una excelente oportunidad para permitir que Dios nos enseñe, para conocer a Dios de una manera diferente. Entonces, ahí donde usted está, yo quisiera pedirle que usted por un momento cierre sus ojos y piense en el Señor, piense en qué le habla esta predicación. Y si es necesario que usted le pida al Señor que le cambie su experiencia o su visión con Él, hágalo. Ojalá no dejáramos pasar este tiempo para pedirle al Señor que nos enseñe y que nos muestre su voluntad. ¿Le parece si oramos? Padre Celestial, quiero darte gracias por este relato en el que tus discípulos están en proceso de aprendizaje. Gracias porque quizás nos identificamos más con ellos que con Josafat. Señor, quisiera pedirte que tú quites de nosotros la visión escasa, que tú quites de nosotros la falta de gratitud y el corazón duro, ciego, sordo. Y Señor, que nos permitas de ahora en adelante, primero arrepentirnos por esto, pero te pido, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo
tú permitas que nuestro corazón pueda experimentar tu poder. Danos la sensibilidad para verte a través de estos tiempos de crisis, para anunciarte a través de estos tiempos de crisis. Señor, tú tuviste paciencia con tus discípulos, tú tienes paciencia con nosotros. Tú nos equipas, nos exhortas, nos animas, nos enseñas para que nosotros podamos aprender. Lo único que necesitamos, Señor, es afirmar que queremos ser enseñados por ti. Ni siquiera somos autores de nuestra propia fe, porque la fe proviene de ti. Te pedimos, Señor, que nos inundes con tu presencia. Abre nuestros ojos, quita el velo que nos impide verte y permítenos, Señor, saber quién eres tú, proclamar quién eres tú y permítenos ver tu gloria y anticiparnos para el poder y para todo lo que tú quieres traer. Oramos por un avivamiento, Señor, a nivel mundial, que cada iglesia y que cada persona que te sigue y que es tu hijo pueda experimentar un avivamiento. No permita, Señor, que nosotros nos quedemos tal y como estamos. Te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos que tu palabra dé fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.